Hola a todos, bienvenidos a un tutorial sencillo de OLL donde les voy a mostrar 20 OLLs muy fáciles de aprender. También son muy fáciles de ejecutar y los van a poder aprender en muchísimo menos de una hora, tal vez en menos de 30 minutos, o incluso ya se les quede viendo solamente el video. Son casos muy fáciles que parten todos del SUNE, anti-SUNE y Seximove desde diferentes ángulos, ya sea un Seximove de la izquierda, de la derecha, un SUNE desde atrás y diversas formas de estos algoritmos que combinados forman otros OLLs bastante fáciles. Por ejemplo, en el caso número uno comenzamos con un caso del punto donde simplemente identificamos una barra grande acá, dos pequeñas enfrente y atrás, colocados de esta manera hacemos F, un Seximove, es decir, R u R', U', F'. Ahora hacemos lo mismo solo que con F grande. Esta es F grande. Un Seximove, R u R', U', F grande prima. ¿Listo? Voy a mostrarlo una vez más. Tenemos el caso así. F, Seximove, F', F, Seximove, F'. El siguiente caso, el caso número 2, también es un caso del punto muy fácil. Lo reconocemos así, es un punto con una esquina orientada y si lo colocamos así, vemos que acá hay una barra. ¿Sí? Con reconocer eso es suficiente, pero también pueden mirar los demás laterales, así. Agarramos así y una forma fácil de recordar este algoritmo es que acá hay una barrita pequeña. Entonces hacemos F minúscula, ¿sí? Es como que bajamos la barrita, ¿sí? Hacemos esa F minúscula, Seximove, F minúscula prima, U, F, Seximove, F', ¿sí? Vuelvo a mostrar el algoritmo. Como les dije, tenemos esta barrita acá y es como que bajamos. Una forma fácil de recordarlo. F, capa grande, R u R', U', F', U, F, R u R', U', F', ¿sí? Los siguientes dos casos son casos espejo, ¿sí? Son exactamente igual, son idénticos, solo que están en espejo. Empecemos con este. Es bastante fácil de reconocer. Es como una P. ¿Sí ven? Tiene forma de P. Y acá hay un puntito, ya con una barra. ¿Sí? Forma de P, puntito, barra, una línea de 3. Este caso es simplemente F, anti-Seximove, que sería U, R, U', R'. Terminamos con F', ¿sí? Vuelvo a mostrar. F, un anti-Seximove, F'. Lo mismo para este caso, solo que desde la izquierda sería F'. Bueno, para reconocer es como una P en espejo y una barra, un puntito, lo mismo. F', un antiseximos de la izquierda que sería U', L', U, L y terminamos con F. ¿Sí? Lo vuelvo a mostrar. F', U', L', U, L, F. Los siguientes dos casos también son algoritmos espejos. Vamos a identificar primero este. Vemos solamente esta estructura acá, ninguna esquina orientada, solo esto. Dos puntitos acá, una línea de 2 acá, ¿sí? Pueden reconocerlo, hay dos puntitos, esta figura de OLL y una barrita. Y acá un punto si lo reconocen desde este ángulo. Bueno, colocando la barrita de 2 enfrente nuestro, hacemos F, un Seximove, otro Seximove, F', ¿sí? Es simplemente hacer eso, sería F, R, U, R', U', R, U, R', U', F', dos Seximove. Dos puntitos, barrita, y hacemos F', dos Seximove de la izquierda, ahí, y terminan F. Antes de continuar, les recuerdo que todos los algoritmos están en el orden que estoy mostrando los casos en el video, están en la descripción, ¿sí? Pueden mirar ahí y ir aprendiendo. Bueno, el siguiente caso es es muy parecido al anterior, solo que en vez de dos puntos tenemos solo uno acá, ¿sí? Tenemos un puntito acá y una barra de 3 puntos acá. Agarrado de esta manera,
Hacemos un anti-SUNE, que es este algoritmo de acá, que ya todos deberían conocer. Si están viendo este video es porque ya saben Phillips reducido. Hacemos un anti-SUNE, así, y F, R, U, R', U', ¿sí? Vamos a repasar. Anti-SUNE, F, un sexy move, F'. Este caso se hace bastante rápido. Les explico rápidamente lo que es un sledgehammer. Es un algoritmo para insertar un par de F2L que no está mirando de frente, que no sea la típica forma tradicional de hacer esto, sino dejarlo ahí, enfrente, e insertarlo desde este ángulo. ¿Cómo? Haciendo el algoritmo del sledgehammer, que es R', F, R, F'. Es bastante fácil, no hace falta ni aprenderse la notación. Es simplemente llevar el par hacia abajo, guardarlo en un lugar y devolver. ¿Sí? Aprendido esto, podemos seguir con este caso de OLL. Acá simplemente hacemos un sexy move. Es un OLL, para reconocerlo vemos la letra T mayúscula y una barrita de 2. Hacemos un sexy move, ¿sí? Y acá hacemos un sledgehammer. Metemos el par desde el ángulo frontal. ¿Sí? Vamos a hacerlo de nuevo. Colocado así. Sexy move. Y sledgehammer. La anotación está abajo en la descripción. ¿Sí? El siguiente caso es muy parecido al anterior. También tenemos una T, pero en vez de tener una barrita tenemos un punto acá y dos puntitos acá. ¿Ok? Pueden verlo, bastante rápido de reconocer. Y acá hacemos F, un sexy move, F'. Así de fácil. Volvemos a ver. F, R, U, R', U', F'. El siguiente caso también pertenece al grupo de los OLLs de la línea, en el cual reconocemos dos puntos acá y barrita de 1×2 atrás y barrita de 1×2 adelante. Lo colocamos así, con los dos puntitos mirando a la derecha, y hacemos F, dos anti-sexy move. El anti-sexy move es el sexy move leyendo, empezando desde atrás hacia adelante. Obviamente. Hacemos U, R, U', R', U, R, U', R'. Termina con F'. Repasemos el anti-sexy move por si no quedó claro. El sexy move es esto, ¿sí? R, U, R', R, U, R', 6 veces. Entonces el anti-sexy move va a empezar por el último movimiento del sexy move. El sexy move era R, U, R', U'. Terminó en U', el contrario de U' es U. Entonces el anti-sexy move empieza con U, continúa con R, U', R'. Y así. ¿Sí? Practiquen eso y listo. Recuerden, U, R, U', R'. U, R, U', R'. U, R, U', R'. U, R, U', R'. Y el caso, vamos a repasar el caso. Ahora que sabemos esto, vemos los dos puntitos acá. F, dos anti-sexy move, U, R, U', R'. U, R, U', R'. F'. Y acá vemos otros dos casos espejos, muy sencillos de recordar, ya que tiene una figura bastante particular, como ven, un zigzag y una barrita de 2 acá. Este caso es muy similar al SUNE. Bueno, de hecho es el SUNE, con la única diferencia de que acá utilizamos solo la capa R y U. Sería R, U, R', U, R, U2, R'. Y acá utilizaremos también las capas grandes. En vez de R va a ser R minúscula o R mayúscula W. Depende de qué notación utilicen. En la descripción está con minúscula. Es el mismo algoritmo, solo que la primera letra y la última letra del algoritmo son con capas grandes, ¿ok? Sería entonces R, capa grande, y después todo normal. U, R', U, R, U2, y llegamos a la última letra que también va a ser capa grande. Así. Vamos a repetir. Es un SUNE. El SUNE, R, U, R', U, R, U2, R'. Las dos primeras letras son capa grande. Simplemente recordar eso y ya tenemos un OLL más aprendido. El siguiente, como ya vieron, es su caso espejo. Podemos hacer lo mismo con la izquierda, es decir,
un Sune desde este ángulo, para que se hagan la idea, sería este caso, sería hacer esto, así. Ahí, o bien podemos agarrar desde atrás haciendo U2, lo tenemos desde atrás y sería entonces, a ver, sería esto, ¿sí? Hacemos entonces acá, así. El algoritmo está en la descripción, vamos a repasarlo igual. Sería R minúscula prima, U prima, R, U prima, R prima, U2, R minúscula, ¿sí? Los siguientes dos casos espejos los reconocemos bastante rápido, ya que en la capa de arriba, mirándolos desde este ángulo, solo vemos un cuadradito, ¿sí? ¿Ven? Es un cuadradito. No hay ninguna diferencia en esto, la diferencia está en los costados. En este caso, vemos que acá hay un puntito, en cambio en este caso vemos que el puntito está acá. Como ven, son espejos. Ok, la forma de agarrar estos casos es así. Empecemos con este, el cual es el mismo algoritmo que el anti-Sune, solo que con capas grandes, como veíamos en el caso anterior. El anti-Sune, recuerden, es así: R, U2, R', U', R, U', R'. Entonces acá sería lo mismo que hace rato, la primera y la última letra va a ser capa grande. R con capa grande, R, U2, y acá normal, R', U', R, U', la última letra, capa grande también, R'. ¿Sí? Lo mismo que este, solo que de un ángulo distinto. Sería, podemos hacerlo también de este lado con la mano izquierda, así, pero es un tanto incómodo. Recomiendo hacerlo desde este lado. Sería haciendo el anti-Sune desde atrás. La primera y la última letra con capa grande. Hacemos R', U2, R, U, R', U, R. ¿Sí? Tenemos esto. Si se fijan, estos dos casos son contrarios a los que estamos viendo recién. Si hacemos este caso, ¿qué hice? Guapo. Si hacemos ese caso, nos saldrá uno de estos, ¿sí? Y si hacemos uno de esos, nos saldrá uno de estos, ¿ok? Son casos contrarios, ¿sí? Así también pueden aprenderlo bastante rápido, haciendo una vez este, lo vuelven a hacer y les sale el contrario. Una buena forma de practicar. Pasemos a lo siguiente. El siguiente caso, también reconocemos un cuadradito acá y un puntito. Un cuadradito, puntito y barrita de 2 a los costados. ¿Por qué pongo este caso acá en pantalla? Pues para mostrarles lo que pasa si hacemos este caso en un cubo armado. Este caso, recuerden que era un sexy move y un sledgehammer. Bueno, ¿qué pasa si hacemos este caso en un cubo armado? Sexy move, sledgehammer. Nos queda este caso, ¿ok? Son casos contrarios, ¿sí? Si haces este caso te sale este, si haces este te sale este. Con lo cual pueden practicar bastante fácil con eso. Entonces la solución, creo que ya la debieron adivinar, es hacer el algoritmo pero al revés. Quitamos el sledgehammer como así. F, retrocedemos R', F', R. Listo, sledgehammer afuera. Ahora insertamos el par de F2 L como si fuesen un par normal cualquiera que estamos haciendo una solve. Así. ¿Sí? También un anti-sexy move. U, R, U', R'. Volvemos a mostrar. Hacemos F, R', F', R, anti-sledgehammer y ahora insertamos con anti-sexy move. Volvemos con otros dos casos espejos. Otro caso bastante fácil de identificar, ya que, como ven, tiene una figura de zigzag con un puntito en la esquina, un punto acá y dos acá atrás. Se sabrán de diferentes maneras. Empecemos con este, donde esta figura está del lado izquierdo. Como ven, son espejos, uno está al lado izquierdo, el otro a la derecha. Cuando está inclinado hacia la izquierda, agarramos así y hacemos un Sune, ¿sí? El Sune de toda la vida.
Y nos queda este OLL que ya vimos hace rato, que era F, un sexy move, F'. Acá vamos a mirarlo desde frente, con los dos puntos enfrente, y hacemos un SUNE desde atrás. Así. Y nos queda el mismo OLL. F, sexy move, F'. Ahora vemos un par de casos que no son espejo en cuanto a la forma que adopta su OLL, ¿ok? Pero su algoritmo sí es espejo. En cuanto a algoritmos sí son espejo. Este caso es un sexy move, M', retrocedemos el sexy move. Con el último movimiento, capa grande, ¿ok? Sexy move, M', anti-sexy move. Y hacemos eso como también podríamos haber bajado capa grande, ¿ok? Y este al contrario, hacemos un sexy move con la primera letra grande, R, U, R', U'. Hacemos M y anti-sexy move, ¿ok? Este caso y este. Acá era un sexy move, M', anti-sexy move, la M. Acá es el sexy move con la capa grande, M y anti-sexy move normal. ¿Sí? Los algoritmos están en la descripción, tan solo practíquenlos, solo sexy move con una variación de la capa M. Muy fácil. Y para finalizar vemos el caso número 20, el último caso fácil que veremos, que se reconoce también con un zigzag acá, es muy parecido a uno que vimos hace rato, que es este de acá. Es muy parecido a este, pero si se fijan acá tenemos una barrita de 2, acá hay solo un punto. Ok, agarramos de este ángulo donde tenemos la barrita así, y el puntito apunta a la derecha. Hacemos M' y un SUNE desde acá atrás, es decir, sacamos el par por ahí y lo devolvemos. Listo, creo que aquí ya pueden ver todos lo que faltaría hacer, sería una U' y M. ¿Sí? Vamos a volver a ver el caso. Ahí, M', SUNE desde acá y simplemente hacer eso. Esos fueron 20 algoritmos de OLL que pueden aprender muy rápido. Dejen un like si les ayudó, les sirvió. Y para ver los otros 30 restantes, ya que con estos 20 ya sabrían 27 OLL. Son estos 20 más los 7 de la cruz que ya saben si hacen el reducido. Ya saben 27, tan solo les falta 30 para hacer full OLL. Pueden aprenderlo muy rápido, pueden aprenderlo en menos de una semana. Los algoritmos bastante buenos están en este video que ya subí hace tiempo. Y nada más. Los algoritmos recuerden que están todo en la descripción y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.